Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el gratísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado en su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, esta semana picadita como siempre, ¿no? bastante, sí, sobre Siempre. todo este lamentable terremoto Sí. ocurrido en la península de Indochina, en Myanmar y Tailandia. En Birmania. Birmania, que oficialmente cambió de nombre. Sí, Myanmar. O sea, Myanmar, antigua Birmania. Territorio inglés. Un territorio inglés desde hace mucho tiempo, en donde ese nombre viene de una etnia predominante, que eran los Bamar. La etnia Bamar, que era predominante, y que a raíz de su independencia y luego de un gobierno dictatorial de manos fuertes, después que se independizaron. Hay una guerra civil ahora mismo. Completamente. Y bueno, en el 2011 terminó ese gobierno y ha estado inmerso en muchísimos problemas internos, pero se le cambió el nombre precisamente para hacerlo más inclusivo. Sí, un rebranding. Un rebranding, aunque muchos países continúan llamándole Birmania, sí, dentro de lo que se encuentra Estados Unidos, que también le dice Birmania, pero oficialmente es Myanmar. Lamentable ese terremoto de 7.7 en la escala de Richter. Ahí vemos los videos en las redes. Sí, increíble. Impresionante. Pero los videos que estamos viendo más de Tailandia. Exacto, son de Bangkok, de Tailandia. Bangkok, ese edificio altísimo, un rascacielos en construcción que desplomó completamente. Y esas grandes edificaciones que tienen piscinas en las azoteas, pues se veía cómo se desbordaba, el agua caía y se balanceaban esos grandes edificios. Hay que decir que resistieron. Bangkok es una metrópoli. No, resistieron. Y resistieron. Sí, o sea que esos edificios resistieron. Sí, eso sí. Así que muchísimos muertos que ya se cuentan como resultado de ese... Sí, se habla en un conteo preliminar de unos 1,000 muertos hasta ahora mismo. Hay que decir que son zonas, como tú acabas de señalar, que son zonas densamente pobladas, especialmente Bangkok. Muy pobladas. Y partes de China, donde afectó también. Porque está cerca, ahí en esa península de Indochina, está Vietnam, Tailandia. Sí, fue Birmania. De ingrata recordación en los años 60, porque ahí se llevó a cabo la guerra de Vietnam, que no fue solo en Vietnam. Afectó mínimo al menos 3 países, todos los países Laos y Camboya, que estaban al lado de Vietnam. Se salvó Malasia y Birmania, que Myanmar, eso se quedaron afuera, pero los que estaban más cerca de la zona de conflicto, todo llevaron. Una guerra que enfrentó el poder norteamericano con el poder de una guerra socialista, que perdió. Estados Unidos perdió, francamente, y eso, ante esa pérdida, unificó Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. No, y ahí es que Ho Chi Minh, que antes era... un héroe, expulsó a los franceses y expulsó a los Estados Unidos así es. de su país y unificó la patria. Le pusieron el nombre a la capital de Vietnam del Sur, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City se llama. Sí, es un episodio. Mira, vamos a hacer un programa más adelante de la guerra de Vietnam para explicársela a la gente qué fue lo que pasó ahí y por qué. Y cómo Estados Unidos se metió ahí sin tener nada que ver. Cómo el conflicto de Corea, de las dos Coreas, es lo que provoca las tensiones y la rivalidad entre Estados Unidos y China, que la gente cree que es de ahora. No, que vamos a hablar un poquito de esas potencias tripolares. El mundo está convertido en
escenario tripolar. Lo que sucede es que después de Vietnam, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con China por el conflicto de Corea y se mantienen rotas en el conflicto de Vietnam. Una de las consecuencias del conflicto de Vietnam es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China. Ahora, en ese momento China China acababa de salir de la hambruna. Sí, sí. China estaba en un proceso, China ni se soñaba ser lo que... Un país agrícola, lo que hoy en día. Muy atrasado en términos económicos. Si tú ves la geografía de China, tú te das cuenta de que más del 80% de la población china vive en la costa este de China. China es un país con una población bajísima. Rural. Y poca gente en el centro, porque que son áreas... en el norte de China tiene dos desiertos, que es el desierto de Gobi, que está al norte, y un poquito más al sur-oeste está el desierto del Taklamakan, que son dos de los desiertos más áridos y extensos del mundo. O sea, es imposible vivir ahí porque de noche la temperatura baja, bajo cero, y de día es un calor. Entonces, ese cambio tan brusco de temperatura impide el desarrollo de la vida. Entonces, imagínate tú. Y también tiene parte de la cordillera del Himalaya que está en China. Bueno, esas condiciones geográficas son las que le han permitido a China desarrollar una capacidad constructiva impresionante. Uh-huh. China está inmerso en proyectos que pudieran ser catalogados como de fantásticos, tratando de moldear su territorio y esas condiciones agrestes que tú mencionas, que donde no es desierto, entonces son montañas altísimas, pero China ha desarrollado y se ha convertido en una potencia en las tecnologías de la construcción. Así que... Sí, imagínate, desde el siglo V antes de Cristo, los chinos tuvieron que canalizar, hacer vías acuáticas para comunicar el noreste con el sudeste. O sea, recuerden que los ríos más importantes del mundo están en China, el Yangtze-Kiang, que es el río azul. Azul. Sí. Ese no es el amarillo. El amarillo. El amarillo, el Gunho, en Corea, es el azul. El azul, correcto. Sí, el Gunho. El Yangtze-Kiang es el amarillo. Exacto. O sea, desde esa época ellos están lidiando con inundaciones y la necesidad de comunicar un punto con otro porque es un territorio demasiado extenso. Entonces, y esa lógica desde el siglo V a.C., esa es la misma lógica con la que funcionan hoy en día las vías de tren. O sea, China es el país que tiene más kilómetros de vías de tren rápido. Por eso se han desarrollado en esa tecnología. Es la misma lógica, o sea, que se usa todavía para comunicar usando los ríos y eso. Ahora son trenes rápidos. Así es. Pero bueno. Ahí estamos. Pues, iniciando el paneo de este sábado, queremos llamar la atención a un proceso que se está dando en Europa, en donde se va a presentar oficialmente, a pesar de que ya se sabe y se han dado los detalles, de la solicitud a los países de que repartan entre su población un kit de supervivencia. Un kit de supervivencia por 72 horas. Diciendo a la población la importancia de tener ese kit de supervivencia donde deben tener baterías, deben tener la crisis del homicidio, comida y deben tener. Están infundiendo una especie de terror en la población, de nuevo, como estrategia. Y Europa entera hoy está metida en un... Ahí es más difícil, Luis. En un terror, en un miedo de que la guerra se acerca. Ahí es más difícil en esa sociedad, porque esa es una sociedad de los niveles de conocimiento ahí son más altos.
Así es. Bueno, es que es difícil manejar una población con esos niveles de conocimiento cuando tú quieres que haga algo y cuando tú quieres minimizar el impacto de las disidencias internas. Exacto. Solamente es posible hacerlo con una estrategia como esa. Viene el terror y ojo, no han escatimado ningún esfuerzo en incluir dentro de ese terror la posibilidad de un ataque nuclear, la posibilidad de una guerra, la posibilidad de una pandemia, de una nueva pandemia, la posibilidad de un desastre ecológico. O sea, han metido todo en un cajón y le han dicho a la población europea, viene lo peor. Tú sabes que y eso es una forma... Viendo eso, yo pienso que como especie humana, nosotros no somos tan democráticos como pensábamos. No, para nada. O sea, para mí eso es una pose, porque al parecer, con esta necesidad de buscar un escenario catastrófico, mencionando incluso esta pandemia de nuevo, estamos viendo como se dice popularmente aquí, le cogieron el gustico a gobernar sin mucho control. Y vieron ellos que funciona. Vieron bueno, que funciona porque pudieron establecer cualquier tipo de política y todos los gobiernos... Le gustó, nos gusta la dictadura, le gusta la dictadura. Todos los gobiernos pudieron hacer lo que quisieron en esa pandemia sin una sola disidencia interna. Así es, le gusta la dictadura. Eso completamente. Me luce que como especie no hemos avanzado mucho. Pero desde los principios del siglo XX, donde todos esos nacionalismos extremos y toda esa ideología extrema excluyente se aposentaron. Pero yo quiero ver esto desde un punto de vista más filosófico. Steven Pinker dijo que nosotros teníamos el mayor espacio de tiempo sin guerras que se ha dado en la historia. Alrededor de 50 años sin ningún conflicto importante, a pesar de que habían pocos. Pero Steven Pinker habla del no sin conflicto, sin guerra. Los conflictos siempre están. Conflicto, correcto. Sí. Es correcto. Entonces, estamos ante un cambio de esa línea en donde nosotros nos pasamos 50 años de progreso y de prevalecencia de la ética y la moral y la diplomacia y las ideas. Hay un libro que yo quiero llamar e invitar a nuestros oyentes, que se llama Poder y Debilidad. Es un libro de Robert Kagan, 2003, en donde habla sobre la diferencia entre la visión norteamericana y la visión europea. Y habla de Hobbes, Thomas Hobbes y Kant. Kant como prevalecencia de la ética, de la moral, de que todo podía ser conseguido a través de una normativa, de una ley. El imperativo categórico de Kant. Exacto. Tú actúas como si tu moral fuese vamos a decir, el paradigma, ¿no? Un paradigma que nos podía convertir en un pueblo civilizado, en que podíamos obtener el desarrollo mediante esa normativa. Versus el Leviatán de Thomas Hobbes. Déjame decirte una cosa, que el pensamiento kantiano no es tan inocente como lo queremos, como se puede vender. Lo que pasa es que en este aspecto específico lo estamos viendo como... Pero era la moral según los paradigmas kantianos. Sí. Recuerda que Kant era un racista... No, completamente. Que fue de lo que proveyó los fundamentos científicos filosóficos para muchas teorías racistas. Entonces, si tú actúas como si esos códigos morales fueran universales, tú pudiese estar infundiendo ese tipo. Estamos hablando del Kant de la paz perpetua. Sí, pero la paz perpetua en base a esas ideologías. A esos paradigmas. Versus
Thomas Hobbes del Leviatán, en donde la fuerza y el poder era lo único que nos podía disuadir de la debacle, ¿verdad? Solo es posible la paz a través de la fuerza. ¿Y por qué traigo esto? Porque Robert Kagan, que en ese libro, ¿tú sabes quién es esposo Robert Kagan? De Nancy. Victoria Nolan. De Victoria Nolan. Él es el esposo de Victoria Porque Nolan. Hay una jueza de la Suprema Corte, Nancy Kagan. No, bueno, debe ser familia. Sí. Pero Victoria Nolan, que lo hemos mencionado muchísimo porque era la portavoz del Departamento de Estado. Era viceministra, Deputy Secretary of State. Exacto. Con un liderazgo increíble sobre los hechos del Maidán y en Europa. ¿Por qué es importante esto? Porque la llegada de Trump al poder define el fin de esa era de idealismos y el inicio de nuevo a los intereses y al poder. Claro, porque ¿qué era lo que definía la era anterior? La confianza mutua. Confianza, no hay necesidad de armarse. Exactamente, porque tú me cuidas y no me va a atacar. Correcto. Y entonces llega Donald Trump, que es un resultado, no es el causante de eso, es un resultado. Nosotros siempre hemos dicho aquí que Trump era un sentimiento, eso no es una persona, es una ideología que está encarnada en él. Él es un vocero. Entonces, ¿qué pasa con Donald Trump? Que dice, no, el poder y los intereses, la fuerza, make America great again, ¿verdad? Por su lado, Putin, no, yo soy una potencia, no me pueden China hacer también. esto, poder. Y por otro lado, China. ¿Y qué pasa en este escenario tripolar? Que Europa se queda fuera. Porque Europa no tiene espacio, porque hay una frase que a mí me encantó. ¿No se te parece? Que dice que Europa es demasiado importante para ser irrelevante, pero demasiado dividida y dependiente para ejercer autonomía o definir procesos. Es decir, muy grande para ser irrelevante, no puede ser irrelevante, pero tampoco muy dependiente y dividida para imponer procesos. Europa se me parece a la concepción que tenían los constituyentes norteamericanos, que están en el federalista, de los tres poderes. Sí. Es decir, Europa es aquí el poder judicial. Sí. El dinero lo tiene uno, las armas las tiene el otro, y entonces hay un tercer poder que supuestamente es superior, pero que no funciona sin el dinero que le da uno ni las armas que le da el otro. Ese es el escenario que está viviendo Europa ante esta nueva era en donde se están quedando fuera de la repartición. Lo que está pasando en la mesa de negociación entre Rusia y Estados Unidos es que Europa no tiene lugar. Se están repartiendo el pastel y Europa se resiste a quedar fuera. Y dentro de eso, dentro de ese escenario, el más fuerte en Europa, que es Francia, por lo menos en tema militar, es el que lleva la voz cantante y quiere incluso poner tropa en tierra porque él quiere que lo sienten en la mesa. Es el método. El discurso más beligerante lo tiene. Es lo que hizo De Gaulle. Lo que hizo De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial, cuando en el plan del día de él se armó el plan sin él, y cuando lo llamaron para comunicarle, mire, la invasión es aquí, y dice, no, pues espérate, yo soy el presidente, sin mí no hay, yo soy el que controlo la resistencia. Bueno, eso es lo que está pasando. Eso mismo es lo que están haciendo ahora. Bueno, y justamente Reino Unido y Francia son los dos que están en el liderazgo, tratando de meter soldados, que es absurdo, porque eso no lo van a permitir los rusos, porque ningún país dentro de la OTAN va a ser permitido en Ucrania. Ni ningún otro miembro de la OTAN se va a poner soldados ahí. Correcto. Ahí salió una información de que China había propuesto y que se está considerando, China dentro del plan de paz en Ucrania, aportar soldados, porque es un ente independiente, ¿verdad? A pesar de que forma parte de ese eje Irán, China, Rusia, sí, claro, al que todo el mundo teme, claro,
pero en este conflicto no son de la OTAN. Los chinos son fuertes per se por todas las herramientas que tienen. Pero mientras los chinos y los rusos le garanticen controlar a Irán, a Estados Unidos, sí, Estados Unidos le va a dar lo que sea a China y a Rusia. Porque el problema es Irán. O sea, el enemigo de Estados Unidos es Irán. No es Rusia, no es China, es Irán. Que está metida en las negociaciones. Irán es parte de las negociaciones en el alto al fuego de Ucrania. Claro. Por eso se están dando en Arabia Saudita las negociaciones. Y por eso tú ves que mientras se está negociando, los tiros lo están tirando ¿dónde? En Yemen. En Yemen. Que el sitio. ¿Qué hicieron los israelíes ayer? Bombardearon Beirut. Sí. ¿Buscando qué? A Hezbollah. Sí. Pero se suponía que Hezbollah estaba desmantelado. Después, ahora surgió de nuevo. Ahora surgió de nuevo. Porque no es cierto que está desmantelado. O sea, puede tener su capacidad operativa reducida, pero desmantelado per se no está. Eso es así. De hecho, hemos visto esta semana cómo esas operaciones de bombardeo en la Franja de Gaza se han intensificado. Son cientos de muertos. A pesar de que hubo una protesta en Gaza anti-Hamas, eso es súper extraño. Sí, pero después fueron y bombardearon a todo el mundo ahí. Sí, una protesta de la población de Gaza que protestó en contra de Hamas. Parece ser que hay una intención de desplazar a Hamas y darle a la autoridad palestina el poder para poder negociar mejor. Sí, lo que pasa es que en Israel, a lo interno, hay problemas serios en el gobierno de Netanyahu. Serio. Lo de este señor, el jefe de inteligencia. Sí, sí. Lo vimos aquí. El intento de destitución. Sí, sí. Y también se suma a la lista de perseguidos por Netanyahu la fiscal general de Israel. Ronen Bar, jefe de Shin Bet. De Shin Bet. Ahora, esta semana se sumó a la cacería la fiscal general de Israel, que es una especie de un procurador que es independiente, y esa es la que lleva los procesos judiciales contra Netanyahu. A Netanyahu lo están pellizcando por el Qatar Gate, sí, que es el tema del desvío de los fondos cataríes. Y entonces él elevó una moción de censura para la fiscal general israelí. La señora tiene un peinado bastante curioso, por cierto. Entonces, obviamente esa moción de censura no ha progresado. Hay una ley, hay una modificación legal también para cambiar el mecanismo de designación de los jueces del Tribunal Supremo israelí, que va a ir. Recuerden que Israel tiene una ley fundamental, pero no es una constitución. O sea, sí, tiene una configuración distinta, muy parecida a la de Alemania, que no tiene constitución, sino una ley fundamental. Entonces, el Reino Unido no tiene constitución escrita tampoco. Entonces, en Israel, en enero del año pasado, 2024, el Tribunal Supremo decidió, se declaró competente para conocer de conflictos, como no hay constitución, pero se atribuyó la potestad de anular disposiciones legislativas que contravengan la filosofía fundacional del Estado de Israel, que son de los valores, democracia, tienen unos cuantos valores. Entonces, bajo ese marco jurídico o esa decisión, esos precedentes, ese tribunal va a conocer una demanda para dejar sin efecto la ley que cambia el mecanismo de designación, alegando que se vulneran los principios democráticos, porque se requerían unos consensos más amplios y ahora se ha reducido el consenso. O mejor dicho, si se ha dado una ventana, si en un año no se ponen de acuerdo, entonces cambian la regla de consenso y tú puedes designar al tuyo. Bueno, entonces, el temor es la politización de los tribunales hacia abajo.
Estamos moviendo Netanyahu, tratando de prevalecer con la parte del poder que tiene, porque tiene parte del poder. Sí, claro, tiene el ala radical que lo presiona para que se apodere de las instituciones. El tema de Ronenberg, los políticos de oposición israelíes están de voz en cuello porque entienden que el fin de quitar, de controlar a Shin Bet es para usarlo contra los manifestantes. Sí, contra los opositores. Los opositores. Todavía hay 35 rehenes vivos. Entonces, son 59 rehenes. Y creo que 35 vivos y 24, o viceversa. Se cree. Pero, bueno, ellos lo dan por vivos. Hay o sea, no están todos. Hay un grupo que están confirmados muertos ya. Y los demás, los restantes, ellos lo dan por vivos todavía. Ese cese al fuego está estancado. El retorno de los rehenes está estancado. Entonces, la presión ahora ha vuelto a subir en contra de Netanyahu en Israel. Entonces, ¿cómo responde Netanyahu? Intensificando los ataques. ¿Por qué? Porque eso es lo que le está pidiendo el ala que lo apoya. Y reunifica a los radicales. Claro, los radicales, o sea, él depende de los radicales. Y obviamente eso hace que los que protestan en contra también aumente la presión, porque el objetivo primario es devolver los rehenes. O sea, la gente no está de acuerdo con la guerra en Israel. Los israelíes no están de acuerdo, pero sí que retornen los rehenes. De hecho, el acuerdo, la fase que se estaba dando de transferencia de rehenes, había logrado bajar la presión contra Netanyahu a lo interno, pero obviamente al abandonarse esa posición, pues ha hecho que aumente la presión opositora. Entonces, pero yo creo que tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Vamos a ver, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.